Wanda Meléndez Colón. Son los que llevan el timón de esta casa, de parte de Dios. Amén. Si necesitan hablar con ellos, ¿verdad?, no catimen, escribirla ahí en la página, un mensaje, y pronto cuando ellos estén en su disposición, le contestarán. Pero los invito, voy a hacer una oración aquí en la iglesia para antes de comenzar todo esto, ¿verdad? Para los hermanos que están allá pendientes en la red, y para los hermanos que están presentes aquí, y para los que estén por camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta oportunidad nuevamente, Señor, por prepararme. Señor, que seas tú guiándome, llevándome, instruyéndome y enseñando tu palabra, que como dice la palabra, simple y sencilla, para enseñar, para entender. Padre, te pido por aquellos que están en camino, cuídalos, guárdalos, para que puedan llegar aquí a tu nave, a tu casa, para poder alimentarnos de tu palabra en el día de hoy. Padre, para aquellos que no hayan podido llegar en el día de hoy, estén ahí en la red de Facebook, Instagram, todo aquello, pues, social media que tenemos fácil para poder entenderlo y poder llegar a este mensaje, que estén pendientes ahí. Para los enfermos, para los necesitados, para todo aquel que no tuvo el carro poder llegar, Señor. Te pido por ello, Señor, que lo guarde. Amén, amén. Volvemos otra vez, hermanos, en el tema, ¿verdad?, de los hebreos. En el libro de lección se habla de la lección 9, continuo describiendo a Jesucristo como autor de nuestra salvación, que es todavía más grande que Moisés, la figura más venerada, Antiguo Testamento, y a través de Cristo podemos obtener el perdón de los pecados, el descanso eterno, ¿verdad? Porque aquí nos indica de que en esta lección Él ya murió por nosotros. Amén. La lección 10, como nuestro sumo sacerdote compasivo, Jesús nos representa ante Dios de una manera de los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer, porque ellos también eran pecadores. En la lección 10 examina este papel del sumo sacerdote que solo Jesucristo puede cumplir. La lección 11, estos son recalcamientos recordatorios de lo que estuvimos dando en la unidad 2, ¿ok? Antes de comenzar lo que voy a dar en la clase. A continuación, la discusión de Jesús en el papel sumo sacerdote, porque Él es el mediador divino entre nosotros y Dios Padre. Él es superior al antiguo ineficaz pacto y nos trae un pacto mejor y eterno mediante el Espíritu Santo. Amén. Aquí yo escribí arriba, fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hebreos. Él nos da poder para vivir de una manera que agrada a Dios, algo que no se podría lograr a través del antiguo pacto. Jesucristo no solo es nuestro sumo sacerdote que presenta la ofrenda de Dios, Él es también el sacrificio mismo, como le dije anterior, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Somos el nuevo pacto. Amén. Eso es lo que nos está enseñando esta escritura. Ya no necesitamos la sangre de los sacrificios de animales como los levíticos. Esa clase anteriormente la dio la hermana Lugo sobre los sacrificios que hacían ellos, cómo tenían que estar puros y santos, y también ella explicó de que habían animales que le permitían a ellos, a través de ese sacrificio, comérselos también. Amén. Que eran adecuados para proporcionarse el perdón, amén,
Y en la lección 12 aprendemos que Jesús se ha presentado a sí mismo como el Cordero de Dios, sin pecado, que fue sacrificado una vez para siempre por nuestra salvación. Vuelvo y repito, ¿verdad? Él murió en el Calvario por nosotros, ¿verdad?, para ser salvos. Y ahora le voy a compartir pues la lección 13, que es la final, ¿verdad?, de la unidad, que nos presenta a Jesús como aquel quien podemos acudir al enfrentar los desafíos de la vida. Y Él nos preparará el camino y nos ayudará a caminar por Él, a caminar recto, limpio, confiado, fe, obediencia, todo. Amén. Y yo voy a leer esta primera y después voy a estar asignando a mis hermanos para que también vayan compartiendo, ¿verdad?, escrituras, y vayan animándose, ¿verdad?, y vayan viendo lo que el Señor nos va a traer hoy, palabra fresca y enseñanza. ¿Ok? Busquen en Hebreos 10. Vuelvo otra vez. Hebreos 10. Aleluya. Hebreos 10, 35 al 39. Hermano, este tema el día de hoy, la mayoría de los cristianos están familiarizados con Filipenses 3:14. Hermano, vaya buscando ahorita Filipenses 3:14, pero no lo lea hasta que yo le indique. Que comienza el prósigo a las metas, al premio del supremo llamamiento. Este versículo es importante porque nos recuerda que no vivimos en un mundo compatible con el servicio a Cristo. Si queremos vivir para Cristo, debemos mantener nuestros ojos en Él, confiados en el Espíritu Santo. Nos dará la fortaleza para andar en Cristo. Y la palabra dice así en Hebreos 35. Aleluya. Hebreos 35, todos están ahí. Hebreos 10, versículo 35. No perdonáis por nuestros confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito el que ha de vivir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esto significa que tenemos que seguir creyendo. Él nos está diciendo a nosotros que no simplemente tengamos esa fe, sino que confiemos en esa fe. Amén. Que sigamos creyendo. Aleluya. Léeme Filipenses 3:14, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aquí nos está enseñando la verdad central. Los cristianos deben permanecer centrados en el campeón, en nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que centrarnos y concentrarnos en esa fe. Porque si no hay fe, la obra
es nuestra. Tenemos que ponerle esa fe. Yo vengo de un ministerio donde a mí me enseñaron depender de esa fe. Así fue que a mí me instruyeron, ¿verdad? Si solamente teníamos en ese plato arroz y habichuela, créete que mañana comeremos chuleta o pollo frito. Amén. Y así fue el hogar donde yo estaba. Muchos se iban porque decían que ese lugar es una porquería, que en la calle comían mejor, y se iban. Hermanos, se iban. Y eso es mentira. Son mentiras del diablo, porque ahí tenían una cama, un techo, agua y luz, ¿verdad? Y no estaban en la calle limpio. Eso era lo otro, limpio de drogas. Y nos enseñaban a pura oración y ayunos. Ese era el método medicinal que la Biblia me enseñó, ¿verdad? Tener esa fe de que iba a entrar una persona en esa puerta y iba a traer bendiciones si estábamos necesitados. Simplemente tenemos que tener, ¿verdad?, esa confianza en Él. Y la meta de enseñanza de esta lección, hermano, también nos enseña, ¿verdad?, en clave de que puesto en los ojos, eso en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, por la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Padre e Hijo. Amén. Y la enseñanza nos está hablando de que cuando terminemos este tema, debemos o deberán reconocer los desafíos potenciales a su fe en Cristo. Comprometerse a tener una fe firme en Él. Ese es el número 1. Número 2. Deberá confiar en Cristo en medio de la distracción del mundo. ¿Por qué? Porque probablemente cuando salgamos de aquí y nos vayamos a comer, aleluya, se nos va a aproximar una tentación de lo que sea. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una pelea, un accidente, puede ser un tropiezo con alguien, es lo que sea. Por eso es que nos está enseñando aquí que tenemos que prepararnos cuando salgamos a ese mundo. No caer en la mala tentación, no caer en el pecado, etc. Y por último, deberá comprometerse a vivir para Cristo todos los días. No podemos estar en dos aguas, agua fría o agua caliente. Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros individualmente, ¿verdad? Y pues Cristo, ¿verdad?, nos indica a vivir, ¿verdad?, caliente en Él, en el fuego del Espíritu Santo. ¿Ok? Continuamos. Aleluya. Pastora, búsqueme 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, mis
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahí Él nos está indicando, ¿verdad?, que lo amemos, porque su llegada va a ser pronto. Ya está ahí a la vuelta de la esquina, hermano. Simplemente es prepararnos para cuando vengan esos ataques. ¿Verdad? Eso es lo que nos está tratando de decir la palabra. Ok. También, previamente hemos visto cómo el libro de Hebreos aborda algunos temas muy serios e impactantes que incluye fuerte advertencia sobre la consecuencia de no perseverar en la fe. Y eso es lo que está hablando ahí en 2 de Timoteo, ¿verdad? Que nos vamos, Él nos está advirtiendo, Él nos está avisando a estar preparado, a tener ya esa fe de que nosotros vamos a ser salvos, vamos a ser rescatados por la sangre de Dios, aunque ya el Nuevo Testamento no los dio, pero tenemos que continuar, porque la palabra de Él, donde nos está diciendo todo esto aquí en este libro de enseñanza, es que tenemos que confiar en Él. Amén. Es necesario perseverar esa paciencia, ¿ok? También seguir creyendo en quién, en Dios. La otra es estar firme a Él. Y la otra, tenemos que comprometernos a vivir para Cristo todos los días. Eso es lo que nos está enseñando la palabra en el día de hoy. Concentrarnos constantemente en aquello. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y esto es lo que se basa y se habla el autor y consumidor de nuestra fe, ¿verdad?, que es Cristo. A eso se basa. Amén. Continuamos. En este estudio final vemos la epístola que concluye con una exhortación a vivir a la fe, así como lo ha hecho en el pasado los grandes hombres y mujeres de Dios. Así no está en aquel antepasado y ahora, porque yo sé que todo el mundo se está manteniendo firme. En Hebreos 10, capítulo 10, 32 al 34, ¿verdad?, estuvimos hablando de que los versículos preceden al pasaje que estudiaremos, de un gran ejemplo de la sabiduría de la Escritura. El escritor hebreo llamó a sus lectores a recordar los primeros tiempos de su fe, como estoy diciendo. Esos no fueron buenos tiempos, de hecho fue una época de grandes persecución. Acuérdense que primero yo hablé de el Viejo Testamento y ahora estamos viviendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Cristo derramó la sangre en la cruz para nosotros, ¿verdad?, ser salvos en esta época de ser persecución. Nosotros no estamos viviendo esa persecución, gracias a Dios. ¿Ok? El escritor de Hebreos reconoció que el pueblo había avanzado mucho en su fe. El proceso de madurez espiritual les había dado una firme confianza en el Señor, sustentada por la esperanza de la gran recompensa venidera, que eso lo habla Hebreos capítulo 10, 35. En el capítulo 10, 36 habla que
que en este punto su vida espiritual con Cristo, la gente necesitaba paciencia. O sea, que tenían que tener esa paciencia, esa espera. Como nos está diciendo hoy, ahora, todavía nos continúa diciendo, sé paciente. Amén. A partir del versículo 36, el escritor de Hebreo se propuso a instar a ese primeros creyentes a persistir en la voluntad del Señor en vez de perder la confianza en su salvación y a confiar en el don de Dios de la vida eterna. Necesitaban seguir perseverando en su compromiso con Cristo. Continuamos. Y el tema está hablando de que nosotros tenemos que continuar, ¿verdad? Perseverando. Tenemos que seguir perseverando, hermanos. No deje que el enemigo los venza. No deje que el enemigo los venza. Mantenga su mirada en Dios, en otras palabras, en Él. Amén. Continuamos. En el versículo 38 también incluye una advertencia, hermano, para cualquiera que retrocediera, ¿verdad? Porque vamos a flaquear. Hermano, yo flaqueé. Y también hubo un tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor, pusieron en un día de cena en Navidad, porque yo estaba súper rebelde, y pusieron de visita en mi casa que yo permití que entraran, porque me pidieron permiso mi familia, a que el pastor y la pastora Wanda Ortiz y su hija y su hijo llegaran a mi casa en Navidad. Es así, pastora. Y el enemigo me utilizaba. Es así, pastora. ¿Cómo le ataqué? Yo le ataqué a ellos. Para que ustedes lo sepan, hermano. Así de rebelde estaba yo. Y así nos está diciendo y advirtiéndonos, ¿verdad? En la lección en el día de hoy, ¿verdad? Una advertencia para cualquier retrocedimiento. En otras palabras, apartarnos. Sí, yo me aparté. Gracias, Señor, por estar aquí. Se aleje, y esto es en el Nuevo Testamento. Dios no se agradará con aquellos que retrocedan por el miedo y abandonen su confianza en Él. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de amor y de perdón? Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y Dios sabe por antemano, cuando supo que Él iba a ser vendido. Amén. Ya Él lo sabía. Supo también cuando antes de cantar el gallo 3 veces, Él lo iba a negar. Amén. Y aún así tuvo misericordia con Él, porque Él también hubiera tenido misericordia con Judas, pero Judas, el demonio, lo aturbió tanto que llegó hasta suicidarse. Pero Dios tenía misericordia para Judas, a que ustedes no sabían. Amén. Que contraste con la palabra anterior del versículo 37 y 38, el tono cambia de una promesa esperanzadora a una sombra
contemplación de la ira de Dios. Sin embargo, el escritor incluye la sección del versículo 39 con una maravillosa recordatorio. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición. Y eso lo dice en el 39. Pueden ir a buscarlo y leerlo de nuevo. ¿Verdad? A veces los creyentes necesitan que les recuerde el gran cambio que ha experimentado gracias a la vida que hoy tiene en Cristo. Como tengo yo, como tiene usted, como tiene usted, como tiene usted y todos los hermanos que están presentes. Amén. Porque así yo sé que ustedes lo creen y yo también. Dios me está usando de gran manera. Amén. Yo no esperaba estar aquí, hermano. Y me mantengo aquí, sigo orando y quiero que oren por mi familia. Mucha gloria a Dios. ¿Okay? Por Den, por Ailín, por Marian, por Gustavo, por Rafael, por Benito, todos son mis hijos. Ya están grandes. Por mi esposa, que estén aquí compartiendo. Porque de alguna manera u otra, nuestra mente es diferente en pensar. Y a veces nos dejamos llevar por otros, en vez de llevarnos por Él. ¿Ok? Amén. No somos como el mundo, hemos sido transformados en personas de fe. Los fieles de Cristo sabemos que finalmente tenemos fe para reservación del alma, para salvación de nuestra alma, en otras palabras. Porque si tenemos esa fe, nuestra salvación va a estar ahí. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Yo Gloria a también lo Dios. creo. Aleluya. Hebreo, lea usted Hebreo 11:6. Aleluya. Pero sin fe. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que sea acerca de Dios, crea, y hay que es un galardador de los que buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. No, hasta ahí, hermano, hasta ahí. Hasta el 6 nada más. Está bien. Gracias, hermano. Hasta el 6. Hasta el 6. No queremos poner la novela ahí. Se basa, estamos hablando, ¿verdad?, de la confianza, ¿verdad?, necesaria de perseverar con paciencia, que sigamos creyendo en Dios y estar firme a Él, ¿verdad?, y vivir eternamente para Cristo todos los días. En otras palabras, tener esa fe. Pero esto está bien bonito porque dice, pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible. Acuérdense de eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe para agradar a Dios. Tiene que tener esa fe. Eso es mandatorio. La clase nos enseña en hebreo que tenemos que mantener esa fe para poder agradar a Dios. La mayoría de los cristianos reconocen Hebreo 11, versículo 6, como el capítulo de los grandes héroes de la fe,
que celebran a hombres y mujeres que mostraron una fe firme y constante. Sin embargo, ocultan entre estas biografías inspiradoras hay una declaración sobre la naturaleza y la necesidad de la fe. En el versículo 6 establecen que la fe es el ingrediente esencial. Por eso lo dije, lo repetí. Tenemos, esa es el ingrediente. Miren qué linda esa palabra que puso el libro. Es el ingrediente, es el sofrito, ¿verdad? De esa fe, de que esas habichuelas van a saber súper ricas, que esos pasteles de Leo van a saber súper ricos. Aleluya. Ya vi el racimo que tiene ahí en el patio, que digo, ay Dios mío, qué lindo están. Aleluya. Sin embargo, oculto entre esta biografía inspirada hay una declaración sobre la naturaleza y la necesidad de la fe. Versículo 6 establece que la fe es el ingrediente esencial para una vida que complace a Dios, en el medio por lo cual reconocemos quién es Él. Esa fe, la fe que agrada a Dios, tiene una definición doble. Primero, la fe reconoce la existencia de Dios, y esto es quizá más profundo de lo que uno podría imaginar a primera vista. Creo que la existencia de Dios significa afirmar su identidad sobre una entidad soberana como creador, Vuelvo y la repito. Creer en la existencia de Dios significa afirmar su identidad soberana como creador, el hacedor del cielo y la tierra. Que eso está, hermana, búscame mientras yo leo y termino, voy buscando el Salmo 102, 25. Salmo 102, versículo 25. Ok, y sigo para cuando termine. Es especialmente digno de mención porque reconoce a Dios como creador. Esta liga a reconocerlo como ayudador, a convertirlo en objeto de nuestra confianza. Entonces esa fe implica una humildad y entrega a su misión a Él. A su misión a Él. ¿Lo tienen? Aleluya. Hermano, desde el principio fundaste la tierra y los cielos sobre obras de tus manos. Desde un principio. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos sobre la obra de tus manos. Eso nos está hablando de una de las cosas que Dios estaba haciendo para nosotros. Que Dios es el soberano, el Padre, donde Él vio una necesidad de esa tierra. Amén. Voy a ir a Hebreo 12 y yo voy a leer esa parte, Hebreo 12, y entonces uno de mis hermanos allá atrás vaya buscando Habacuc 2, capítulo 2, Habacuc capítulo 2, del versículo 3 al 4. Pero yo le voy a avisar, tan pronto yo lea acá, ustedes compartan esa palabra. Habacuc capítulo 2, del 3 al 4. Amén. Y la palabra dice así: Hebreo 12, del 1 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestra tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estoy leyendo del primero, ¿ok, hermano? Hasta el 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestros ánimos no se cansen hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, ahora léame Habacuc 2, 3, 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardares, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Nosotros tenemos que verlo a Él como ejemplo. Eso es lo que le está hablando la Escritura. Nosotros tenemos que verlo a Él como ejemplo. Mas el justo por su fe vivirá. Volvemos otra vez a lo que el mensaje nos está tratando de decir. Todo se basa en pura fe. Amén. Aunque la visión tardara, nuestros ojos tenemos que ponerlos puestos ¿en quién? En Dios. Amén. Y eso es lo que nos está hablando la Escritura de Habacuc 2, capítulo 2, del 3 al 4. Pero en Hebreo 12, capítulo 12, del 1 al 6, nos habla que el cristianismo a menudo puede conducir una serie de luchas, tanto eterna como interna. Hebreo 12, del 1 al 6, compara la vida cristiana como la cajera. Recordándonos que el desafío de la vida y la corrección de Dios sirve para desarrollar nuestra perseverancia y fortalecernos con nuestros caminos cristianos. Él nos está enseñando, ¿verdad?, a caminar recto y firme y confiar, ¿verdad?, en nuestros caminos cristianos. Si nos mantenemos así constantemente, vamos a llegar a lo que Dios nos está tratando de decir aquí en esta lección. Se refiere a los héroes de la fe en el capítulo 11, 12 y 11. Ellos dan testimonio de la realidad de lo que significa vivir por la fe, mostrando que la vida de la fe exige perseverancia. Y eso está en Habacuc, que lo acabamos de leer, y también está en Hebreo 10:36, 38, que lo acabamos de leer. Observen que el enfoque del capítulo 12, 1, no es que los testigos nos estén mirando a nosotros, sino que nosotros podamos verlos a ellos como ejemplo. Y entonces puse a Dios primero que nada, pero vi a mis pastores como ejemplo, ¿verdad? Como ellos perseveran en esta pequeña iglesia. Seguimos luchando, pero siempre somos los mismos. Y esa es la bendición de Dios. ¿Ok? Yo lo creo porque cada uno yo los conozco y siempre son los mismos. Y yo le doy gracias a Dios.
porque nosotros perseveramos en la voluntad de Dios. También pedimos por aquellos, ¿verdad? Porque también tenemos que intervenir, ¿verdad? Por aquellos hermanos que se fueron. No sabemos por XY cuál fue el motivo, ¿verdad? A veces yo sé que mi pastora y mi pastor visitan, o si no nos dicen hace acercamiento a nosotros para nosotros ir a visitar a tal hermano o a tal hermana. Es así, no es así. Ellos, créanme, mi hermano, se nos acercan. Ella se nos acerca, o él se nos acerca. Luciano, vete y visítame a María Elena. Luciano, pregúntame, llámate a Carmen Aponte, ¿cómo está? Cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no podemos llegar, por lo menos el teléfono es más accesible, la palabra, ¿verdad? Más rapidito. Una llamadita simple vale mucho. Hermano, Dios me ha usado. Dios me dio ayer era sábado, el viernes me dieron unas 10 compras. Y yo hablé con el pastor, ¿verdad? Estamos casi terminando. Y le dije, pastor, estoy orando para ver quién, ¿verdad?, me ponen en mi corazón, quién, ¿verdad?, voy a repartir esto. Y usted sabe lo que yo hice ayer. Yo tenía un montón de compras en la guagua y me fui por la calle, todo esto por aquí en Santa Juanita. Y el Señor me puso en camino personas. Un viejito ciego caminando con su carrito de compra, y yo me paro y le digo, Señor, y él se para asustado y digo, no se preocupe, yo soy taxista. ¿Para dónde usted va? Y él me dice, a hacer compra. Venga para acá que le tengo una compra que Dios quiere darme. Y cuando yo le enseño todo eso tan pesado, ¿verdad, hermano? Que estaba pesado, él me dice, yo no puedo con esto. Y yo le digo, móntese, que yo lo llevo a su casa, donde usted vive. Y eso es lo que Dios hace por la vida de uno. Amén. Eso es lo que Dios hace para que nosotros confiemos en Él y hagamos su voluntad. Amén. Y repartir, bien repartido, a personas, ¿verdad?, de edad avanzada, de edad de 80, de 90, y gente necesitada en verdad, que están pasando y están calladitos y no lo divulgan por pena, por lo que sea, ¿me entienden? Eso fue lo que el Señor me enseña a mí. Y tengo gente buena, ¿verdad? Porque vamos a darle gracias a esa persona que todos los años me busca y me dice, tengo estas compras que me donaron este dinero, hice la compra en dinero, hice los videos y yo confío en ti. Incluso me paga, yo le digo, no hay que pagar, yo lo hago a gasolina. Amén. Y esos son los detallitos, ¿verdad?, que tenemos que confiar en el Señor en hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que verlo a Él como ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que se basa a esta escritura en Hebreo 1 al 6 y Habacuc 2, 3 al 4. Verlo a Él como ejemplo y tomar ese ejemplo. Amén. No quedarnos sentados. No quedarnos sentados. Amén. Aleluya. El versículo 2 señala además que Jesús es mucho más que ejemplo digno de imitar para nosotros. Él preparó y aseguró el camino de la fe para que sus pueblos pudieran seguirlo. Qué lindo, ¿verdad? Y Jesús no es solo un ejemplo
de fidelidad. También es el ejemplo de cómo enfrentar la agonía y la hostilidad más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Versículo 3. En Hebreos 12, 5 al 6, habla para instruir a los creyentes y mantener una perspectiva adecuada de la disciplina. Esto puede indicar que es una combinación de la resistencia al pecado que termine en un posible martirio, además de aceptar con gracia disciplina del Señor, como le dije anteriormente, no caer cuando estemos por allá o salir de aquí y llegar a ese martirio o a ese pecado o a ese resbalón, como queramos llamarle. Amén. 12, Hebreo 12. ¿Quién quiere compartir Hebreo 12, capítulo 12, del 11 al 15? Aleluya. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Hasta dónde? Hasta el 15. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. Y vuelvo y repito, salgamos de aquí, que no seamos contaminados, ¿verdad?, por esas raíces de amarguras de otras personas. Al revés, reprendemos y oremos por ellos, ¿verdad? Y nosotros mismos no podemos estar guardando rencores. Amén. Porque eso crea amargura en nosotros y el que nos escucha crea en ellos contaminación. Amén. Lo contaminamos con la amargura que guardamos. O con lo que hablamos, por la boca. Exacto. Lo que transmitimos, ¿verdad?, a través de nuestras bocas, eso es lo que contagiamos a otro. Sí. Amén. Eso es así. Aleluya. Aceptar la disciplina de Dios. A eso que se basa, ¿verdad?, este versículo. Aceptar la disciplina de Dios. Y dice, la disciplina de los padres, aun cuando se aplica correctamente y con amor, a menudo es desagradable. Si le digo como a mí me lo aplicaban, usted dice, eso eran las épocas de antes, eran con cables, esos de gancho de palo, y si no le cortaban la extensión del radio, y con eso no aplicaban, pero por aquí, por los pies. Nunca me dieron en la espalda, nunca me dieron en la cara, nunca, sino de los pies para abajo. ¿Ok? Y siempre pues con el dedo así. Más nada. Nunca me tocaron la cara, nunca me dieron, pero sí me dieron mi fotazo. Hoy ya no hacemos eso. Yo nunca hice eso con mis hijos. Ellos pueden decir, nunca les puse una mano. Eso sí, hablé fuerte, pero nunca les puse la mano a mis hijos. Porque yo no iba a hacer lo mismo que otros hacían. Lo voy a hacer yo. Amén. Sin embargo, aquellos bendecidos por el Padre bueno y piadoso probablemente recuerden que esa disciplina los hizo mejorar personas y corregido problemas de la vida antes de que se agudizaran, como acabo de decir. Soy un ejemplo. Dios me enseñó. Esto también es cierto respecto a la disciplina de nuestro Padre Dios. Dios es el que se encarga
de nuestro hogar, no el hombre ni la mujer. ¿Verdad? Yo a pesar que vea cosas que no me agraden en mi casa, pues yo se lo pido a Dios que haga el milagro. Pongo la fe en Él, que en un momento dado, ¿verdad? Hoy tempranito, Denis se levantó y se montó en el taxi a trabajar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y eso lo hace Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios que le ponga a Él voluntad propia. ¿Verdad? Ya no voy a intervenir, sino dejo a Dios que haga su trabajo y yo la oración, creyendo, ¿verdad?, esa certeza de que Dios va a obrar. Amén. Pues yo le pregunté a María antes de irse a trabajar, mi esposa María, se llama María, le dije: María, ¿y la guagua? ¿Hace una? No, se montó y dijo que iba a trabajar. Y yo: aleluya, qué bueno, gracias Señor. Me fui súper contento. ¿Verdad? Y eso Dios lo hace. Amén. Así que continuemos orando, ¿verdad?, por mi casa, ¿verdad? Se lo suplico en el nombre de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Ok, en Hebreos 12:11 el escritor recordó la lectura que el lector un hecho importante. El sufrimiento no solo es inevitable en la vida cristiana, sino que debe afrontar con la actitud adecuada. El versículo 6 enseñó que a veces el sufrimiento viene como resultado del pecado. Amén. Y que en esos casos la disciplina del Señor es restauradora. En otras palabras, tiene como fin acercarnos a un Dios amoroso que ama, valora y acepta a su Hijo. Amén. En esto que yo acabo de hablar, Él está hablándonos, o es la verdad que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? A veces nos causa, ¿verdad?, que habla como que no nos vamos a alegrar de esa represión en ese momento, porque cuando nos reprenden como que ya viene con el mismo tema, ¿verdad? Y nos sentimos también como disco guayabo, repitiendo lo mismo, y sin igual. Pues entonces uno llega a un momento, ¿verdad?, que dice ser causa del gozo, sino de tristeza. Llegamos a entristecernos, pero a la vez también le hablamos al Señor que tome agenda a ese caso. Y entonces, ¿cuál es esa actitud adecuada? En la disposición de aceptar la corrección de Dios como espiritualmente beneficiosa y que nos mueva a humillarnos ante Él. Pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Eso se leyó en la Escritura, es ahora mismo. Y eso es lo que nos está enseñando, que tenemos que tener, ¿verdad?, esa humillación a Él. Amén. Necesitaba levantar o rodillar paralizadas. Eso está en el versículo 12. En respuesta a Dios, haciendo las cosas bien y siguiendo adelante de la fe. De hecho, el versículo 13 cita un proverbio 4:26. ¿Quién me puede buscar Proverbio 4:26? Capítulo 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Aleluya. Examina,
¿verdad? También hay otro que dice, con la misma vara que mides serás medido, ¿verdad? O hay otro que dice, yo lo usaba en el hogar mucho, decía, quítate la viga de tu ojo antes de apuntar a otro, ¿verdad? Utilizaba muchos debates con mis hermanos superiores, ¿verdad? Y eso nos hacía aprender más de la lectura para poder defendernos. Utilizábamos la palabra para justificarnos. Wow, ¿verdad? Decía la pastora. Y eso eran los debates, y entonces nuestro director le encantaba eso, porque él después decía, estás leyendo, te está instruyendo, porque él decía, ¿verdad? El hermano Pablo y el pastor David Quintero nos decía que el mejor debate es sentarse con su Biblia, con la palabra de Dios. Y es cierto, hermano, porque entonces te la estás aplicando y se la aplicas a tu hermano, porque es como una navaja de dos filos, si no tira para allá, sino también tira para acá, corta hacia allá y corta acá. Y esas fueron el camino, ¿verdad? El camino de instruirme, ¿verdad? En el camino del Señor. Amén. Entonces, el Señor, ¿verdad? También nos habla, esta perspectiva adecuada debería ser un fruto de relación pacífica en un estilo de vida piadosa. De hecho, la vida de santidad es esencial, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso lo está hablando en Hebreos 12, capítulo 12 y el 14. Hay una conexión clara entre la relación humana y la búsqueda de una vida piadosa. La palabra santo significa apartado, capacitado por el Espíritu Santo para servir al Señor. Y cuando tratamos a otra manera impía, con ira, egoísmo, codicia y odio, estamos faltos de santidad y necesitamos arrepentirnos, como acaba de hablar la pastora, ¿verdad? Porque si mantenemos esa ira dentro de nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder amar a esa otra persona? ¿Verdad? De hecho, el trato al prójimo es donde vemos nuestra necesidad de restauración al perdón de Dios. Y eso es lo que nos enseña constantemente en los caminos del Señor. Voy a cortar aquí, hermano, porque ya me cedí 5 minutos, aunque pesamos. Pero le doy asignación a alguien que vaya cortando aquí, le doy asignación que lean, apúntelón, lean Hebreo 13 del 8 al 15 y por último Hebreo 13 del 16 al 21. Hebreo 13 del 8 al 21. Y en el mismo libro que ustedes tienen, medítenlo, estúdienlo. Amén. Pero la verdadera central de todo esto, el mensaje que Dios nos quiere dar sobre esto, hermano, es que aceptemos la disciplina de Dios. Aceptemos la disciplina de Dios, hermano, porque sin esa disciplina de Dios no vamos a caminar recto. Y ese es el mensaje de Dios, que tengamos, ¿verdad? Él nos da los deberes cristianos, toda obra es buena para que hagamos la voluntad agradable delante de Él. Y eso está en el versículo, en el capítulo 13, lo habla claramente. Dios me los bendiga a todos ahí en la página, vía Facebook. Cualquier cosita, aquí estamos a su disposición, a su posición, la Iglesia de Cristo Jerusalén, Santa Juanita, calle 13 a calle 27, WK13. Nuestro pastor es Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez Colón. Dios me los bendiga y esperamos que puedan llegar pronto a nuestra
casa que es la casa del Señor. Amén.